Buenos días, chicos y chicas. Vamos a dar comienzo al tema de España en su contexto y diversidad regional. Un tema que se divide en cuatro apartados. El primero, el proceso de organización político-administrativa de España. El segundo, las comunidades autónomas y las regiones. El tercero, España en la Unión Europea. Y el cuarto y último, desequilibrios territoriales. Es un tema, por tanto, que se divide en dos bloques. El primero va a hablar sobre la evolución histórica de la configuración territorial del que hoy conocemos como España, desde la España romana, y en segundo lugar, la configuración territorial actual española, así como los desequilibrios demográficos, socioculturales y económicos que se han derivado de la configuración de España, su configuración territorial y administrativa. Comenzamos con el primer apartado, el proceso de organización político-administrativa de España. Pues bien, en la configuración regional de España, de nuestro país, el factor histórico ha tenido un papel decisivo. Hay que considerar que España es un país que tiene una historia muy rica y diversa. Por aquí han pasado multitud, perdón, de pueblos y civilizaciones. Desde los pueblos indoeuropeos, ya para la Edad del Hierro, los pueblos celtas, los íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, pueblos visigodos con los salanos, suevos, vándalos, etc. El pueblo árabe y finalmente los cristianos, la España cristiana con la monarquía hispánica, perdón, de los reyes católicos y la Casa de Austria, y ya la actual España con la Casa francesa en su origen de los Borbones. El país, por tanto, ha atravesado una serie de etapas, situando en primer lugar a la España romana, que es la primera unidad política. La España romana pertenecía al Imperio Romano y, a su vez, existieron 4 divisiones territoriales. No hay que conocerse todas ellas, evidentemente, pero sí al menos la de Augusto, perdonad, la de Augusto con las provincias, a ver, de tomar agua que si no la provincia de la Baética, la Lusitania y la Tarraconensis. Capitales en Hispalis, Sevilla, Emineto Augusta, Mérida y Tarragona, respectivamente. La división de Diocleciano posterior en el siglo III después de Cristo, con más provincias. Si os fijáis, la división de Diocleciano, os invito a que lo busquéis en internet la imagen. Hay nombres que ya nos suenan. Baética, ¿no? De Betis. Betis era el nombre que recibía el río Guadalquivir en época romana. De ahí el equipo de fútbol, o la misma calle Betis tan céntrica en Sevilla, la Lusitania, ¿no? El pueblo luso, lo que hoy nos suena a Portugal, la Garequia o Gallaecia, escrito, nos suena a Galicia, cartagenense nos suena a Cartago, ¿no? A Cartagena, y tarraconensis a Tarragona. En definitiva, lo que os quiero comentar es que la España, lo que hoy conocemos como España, que no era España evidentemente en la época, Hispania sí, tiene una estructura territorial heterogénea y muy compleja. Cada pueblo tenía sus instituciones y sus costumbres. Los íberos, los cartagineses, los fenicios, los griegos, celtas, etc. Los íberos. Tras la dominación romana que comenzó en el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, se puede decir que entramos en la primera unidad política peninsular. La diócesis, que no es igual el concepto de diócesis que el que tiene actualmente relacionado con la Iglesia, sino la diócesis se debe entender como una unidad territorial. De Hispania, dependiente de Roma, se dividió en 3 provincias y luego en 5.
Con los visigodos se mantuvo la organización administrativa, aunque de forma paulatina se fue generando otra nueva. Pasamos de una Hispania romana que depende del Imperio Romano con varias provincias a el reino cristiano de Toledo, visigodo con capital en Toledo, que integró bajo su autoridad a todos los pueblos hispano-romanos y godos. Los hispano-romanos eran mayoría, unos 4 millones, por solo 100.000 godos, que sin embargo impusieron sus costumbres, sus leyes y se instalaron en los puestos de mayor rango políticos religiosos. Con la invasión de los musulmanes en el 711, tras la batalla de Guadalete, se fue instalando un poder, una unidad territorial bajo el Emirato y después Califato de Córdoba y después un proceso, de dispersión con los reinos de taifas. Había una taifa de Sevilla, de Carmona, muy poderosa, de Murcia, también muy poderosa, de Málaga, de Toledo, Zaragoza, etcétera. De hecho, hoy día se sigue acuñando este término cuando se quiere hacer referencia a una gran disparidad de opiniones, o cuando a lo mejor en España cada región va a la suya. Se dice lo de reino de taifas, o cuando a lo mejor en un trabajo cada persona de la empresa también actúa por separado, ¿no? Sin unidad. Esta reino de taifas, este poder musulmán, quedó dividido y expuesto al avance cristiano. La frase divide y vencerás es una gran verdad, por otra parte, como se ha mostrado en la historia de forma sucesiva y reiterada. Tras el avance cristiano, que duró bastante tiempo, de hecho casi 8 siglos, llegamos a la unidad religiosa, también lingüística, de los reyes católicos, no así política. Antes de seguir, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el término reconquista. Es un término que siempre se ha estudiado y sigue los libros de texto para referirse al proceso de expansión político, militar y también religioso, evidentemente, de los pueblos cristianos que empezaron en Asturias, después León y después ya Castilla y Aragón, contra o hacia los reinos musulmanes, ¿no? de la península ibérica, teniendo como último reducto el reino nazarí de Granada, que comprendió las actuales provincias, casi idéntico, de Almería, Málaga y Granada. Pues bien, es un término de reconquista, nos suena a que reconquista, que los cristianos han estado antes y antes había un estado ya español. Y vinieron unos invasores musulmanes y luego volvieron a los cristianos, otra vez a España, a reconquistar su terreno, ¿no? Bueno, es un término de reconquista que fue usado por primera vez en el siglo XIX, en la época del nacionalismo, ¿no? Del nacionalismo español, ¿no? Entonces fue implantado y reconocido y afianzado durante, por ejemplo, el siglo XX, como la época de la dictadura de Francisco Franco, y sigue vigente en los libros de texto y la opinión de la sociedad, ¿no? El término reconquista, sin embargo, es un término que nunca fue usado en las crónicas cristianas o las crónicas musulmanas de la época, ¿de acuerdo? Tanto es un término que hoy está sujeto a discusión historiográfica. Así que ya, pues cada cual debe considerar lo apropiado o no, ¿no? O el uso que se usa de la palabra. Pensad que la historia, muy relacionada con la geografía, porque la geografía siempre ha estado, siempre ha sido del interés de los políticos y de los mandatarios, se ha usado de forma también propagandística, con intereses. La historia también ha sido usada de forma política, ¿no? Para imponer ideas. Siempre la historia lo cuentan los vencedores, no los vencidos. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, tras esta reflexión que os quería hacer, que no es que esté en el tema, pero bueno, me parece apropiado y pertinente, pasamos bueno, sí, hay un último punto dentro de esta etapa de expansión. Yo voy a utilizar ni conquista ni reconquista, sino expansión cristiana para evitar polémicas y para un poco salirme de esa palabra tan reiterada. Y hecho en los apuntes os aparece reconquista. Durante estos 7, casi 8 siglos, los cristianos fueron avanzando. Tras, muy importante, la batalla de las Navas de Tolosa en la provincia de Jaén. Hoy se puede visitar el museo que recrea, muy interesante y súper didáctico por otra parte. Una zona muy bonita para visitar si os gusta la gastronomía y la naturaleza. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, donde se unieron los reyes navarro, aragonés y castellano con también el portugués, también con soldados europeos que luchaban pues en una guerra santa, porque se consideró como una cruzada santa por el Papa. En 1212 se derrotó a las tropas musulmanas, almohades, a los musulmanes, y representó un avance fundamental para la reconquista religiosa, porque antes de la invasión musulmana no existía España como Estado, como país, pero sí ya era un territorio, el reino de Toledo visigodo era un territorio cristiano y católico. Con los reyes católicos ya estamos en el siglo XV, a partir de 1492 se toma el último reducto del reino nazarí con la toma de Granada, ¿no? Simbolizado en ese cuadro del siglo XIX de Francisco Padilla que está expuesto en el Museo del Prado, donde se ve, cuadro que seguro que habéis visto alguna vez, donde se ven los reyes católicos, Isabel y Fernando, tanto monta, tanto, es decir, que uno y otro tienen el mismo poder, toman la ciudad, reciben las llaves por parte del último eh, rey nazarí Boabdil, conocido como Boabdil el Chico, el famoso que, según cuenta la leyenda, cuando marchó de Granada hacia el sur, giró la cabeza y viendo la ciudad, el alambre de la ciudad, suspiró y soltó unas lágrimas y le dijo a su madre: no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Una expresión un tanto machista, pero bueno, es la leyenda, ¿no? que se cuenta. Que fuese verdad es otra historia muy diferente. De acuerdo, vamos a seguir. Con los reyes católicos se produce una unión dinástica entre Aragón y Castilla, una unidad religiosa, pero no una unidad político-administrativa, ya que ambos reinos, Castilla y Aragón, tenían sus propias leyes y instituciones. Había unas cortes castellanas y unas cortes aragonesas. Y a su vez, dentro de Aragón había un proceso de descentralización, y es que estaba la corona aragonesa, pero también había unas cortes en Aragón, unas cortes catalanas y unas cortes también valencianas, incluso, con independencia entre unos y otros. Una especie de, me atrevo a decir, de Estado federal, más o menos. Como es unas pequeñas comunidades autónomas. No en el mismo sentido que en la actualidad, pero entendedme lo que os quiero decir. Hablando de las instancias históricas. Como anécdota os contaré que durante la época de Felipe II, en el siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI, el rey tenía a un consejero que se llamaba Antonio López. Bueno, exactamente no es Antonio López, pero ese es el pintor. A ver, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, voy a buscarlo, de hecho, en internet. Consejero de Alfonso, perdón, de Felipe II. Ahora mismo se me ha ido el nombre. Bueno, este señor cometió un delito, bueno, una venta incluso de, de asuntos de Estado al archienemigo de la monarquía hispánica, lo que
es España, que era Inglaterra. Una serie también de se asesinó a otro alto cargo, a Escobedo. Ahí hubo también una serie de recelos por el poder. Entonces, finalmente, este señor, el presuntamente asesino, fue condenado, escapó de Castilla y se refugió en Aragón. Es decir, como si te vas de Guadalajara, te vas a, no sé, a Tarragona, por decir algo, de Castilla a Aragón, y ya no te puede condenar el ministerio por un delito, ¿no? Es un poco surreal. Finalmente la Inquisición, que sí tenía poderes en toda la monarquía hispánica, en Castilla, Aragón, Valencia, Baleares, Cataluña, sí condenó a este señor, que me da mucha rabia, pero no me acuerdo el nombre, consejero de Felipe II. A ver, ya vamos a buscar aquí en vivo y en directo. A ver, asesinato. Asunto. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Me da mucha rabia porque se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, es muy conocido. Vale, con los Austrias hay una cierta unificación, aunque sigue habiendo una legislación diferente. Hemos comentado antes. Con la guerra de sucesión, sabéis que los Austrias, Carlos II, el último Austria, no tenía descendencia, era un rey bastante particular, por no utilizar otros términos, un rey enfermizo, sin descendencia, incapaz de administrar su reinado, dejó todos los asuntos de gobierno en manos de sus validos, una especie de primer ministro. La guerra de sucesión, una guerra civil en España y europea, se impuso el bando francés de los Borbones y el nuevo rey Felipe V castigó a los antiguos, los reinos que se pusieron a su presencia y que apoyaron al otro candidato, a Carlos de Austria, de Habsburgo. Entonces Felipe V, perdón, proclamó e impuso los llamados decretos de nueva planta. Pregunta que os puede caer en historia, en selectividad. Y muy importante, ¿por qué? Porque fue una normativa que supuso la unificación territorial, política y administrativa. Los franceses son un estado hoy día centralizado todo en París y los borbones eran franceses. Por tanto, se eliminan las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia y se establece la centralización administrativa. Se imponen las leyes e instituciones de Castilla en una clara recompensa a su apoyo, empobreciéndose también por otra parte Cataluña, Aragón y Valencia, que eran también regiones muy ricas, prósperas y comerciales. Pasamos a 1823, una etapa también clave en la historia de España, con Javier de Burgos, quien realiza la división del territorio en 49 provincias, después 50. Más tarde, ya en el siglo XX, Canarias se dividió en Las Palmas y Tenerife, pero eso no hace falta saberlo. Ya las provincias contaban con una diputación, se crearon las instituciones eh, estatales, las delegaciones de estos ministerios y del Estado en cada capital provincial. Como curiosidad, la distancia entre la capital y cualquier municipio de la provincia no debía durar más de un día de viaje. Pensad que en la época no había AVE, ni aviones, ni coches, hablamos de carros, de caballos. La Primera República no intentó organizar un Estado federal, de hecho se aprobaron, perdón, ahora primero, perdón, me he ido a la Segunda República, perdonad. La Primera República intentó crear un Estado federal, pero no fue exitoso. Finalmente se volvió a la restauración borbónica con Alfonso XII y su valedor, el malagueño Antonio Cánovas del Castillo,
Tras esa mínima y breve experiencia cantonal, un cantón era una especie de municipio que se constituye en una unidad independiente. Hasta Cartagena, el municipio de Murcia, acuñó moneda propia y tenía un estado propio. Fijaos qué extraño nos suena esto, ¿no? La Segunda República, ahora sí, que antes me he liado, ya en el siglo XX, entre 1931 y 1936, que acabó bruscamente tras el golpe de Estado militar del bando sublevado de Francisco Franco, entre otros, impulsó la regionalización de España, dando autonomía con un gobierno autónomo, un parlamento, una Generalitat de Cataluña, en el caso de Cataluña, un estatuto de autonomía, que hoy ya lo tenemos todas las autonomías, una especie de la ley máxima de cada autonomía, a Cataluña, País Vasco y Galicia, con la aprobación de sus estatutos. También palabra importante, que es un estatuto de autonomía. Pues mirad, la Constitución es la ley máxima de España. El estatuto de autonomía es la ley máxima de la comunidad autónoma, pero siempre dependiente, evidentemente, de las Cortes del Estado español y de la Constitución. ¿De acuerdo? Este es el primer apartado. Lo vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos después con el punto segundo, las comunidades autónomas y las regiones. De acuerdo, lo he buscado en internet. Está obcecado en Antonio López, el pintor hiperrealista que ha muerto hace muy poco, un gran artista que pintase en numerosas ocasiones a Madrid. No, era Antonio Pérez, el consejero de Felipe II, esa trama tanto oscura de la historia de nuestro país y también muy interesante. ¿Vale? Antonio Pérez, por tanto, vamos a hacer el descanso y seguimos con el segundo apartado.